Bueno, vamos a retroceder un poco en los temas que ya han sido anunciados tanto por el doctor Payalev como por Juan Carlos. Y vamos a hablar primero de las nociones generales sobre libre competencia. Los temas que vamos a tratar es, primero, qué es la economía, luego vamos a dar un concepto de mercado, de oferta, demanda y cómo se forman los precios. Vamos a analizar los mercados relevantes con sus distintas dimensiones. Vamos a ahondar bastante en los mercados de la industria de la salud y la integración vertical. Después nos vamos a referir a los fallos en el mercado, particularmente tratándose de la competencia imperfecta. Como contraposición a eso, vamos a analizar qué se entiende por competencia perfecta y cuáles son los factores que deben, las condiciones que deben concurrir para que se dé la competencia perfecta y si es posible o no en la realidad. Y finalizaremos analizando qué es la libre competencia y cuál es la legislación en Chile. Antes de explicar lo que se entiende por libre competencia, es conveniente recordar que esta materia se encuadra dentro del área de la economía. Entonces tenemos que saber qué es la economía. La economía, como ciencia, estudia la forma más eficiente de administrar y asignar los recursos escasos y de uso alternativo para así solucionar las necesidades que son múltiples y jerarquizables. Ese es el estudio que realiza la economía. Dijimos que los recursos son escasos y son de uso alternativo. Acá nos referimos particularmente a los bienes económicos, no a los bienes libres. Por ejemplo, un bien libre sería el aire, porque en realidad ahí no se da la característica de que sea un bien escaso y de uso alternativo. Los recursos son escasos y para ello, ello se va a determinar en base a la cantidad disponible de recursos que exista y al uso que se le pueda dar. Por otro lado, los recursos además pueden ser destinados a cubrir distintas necesidades, de ahí la característica que sean alternativos. Por otro lado, las necesidades son múltiples. Acá tenemos la pirámide de Maslow, donde tenemos las necesidades básicas fisiológicas y de seguridad, las necesidades sociales, y además son jerarquizables. Acá tenemos que entender la necesidad en un sentido técnico, como la sensación penosa de una falta, unida al deseo de satisfacerla, pero cuyo respecto existen medios en el mercado que permitan su satisfacción. Si no existieran medios, la verdad que para la economía cubrir esa necesidad resulta irrelevante. Atendido estos conceptos recién dados, se dice que el problema económico es un problema de asignación eficiente de los recursos. Eso es lo que trata de solucionar la economía. De que por un lado, como dijimos, los recursos son limitados y las necesidades son múltiples. Esto obliga a las personas a utilizarlos de forma eficiente, destinándolos a aquellas actividades que les solucionen sus necesidades más urgentes. De ahí la característica de jerarquizable. Dijimos que era el problema económico era un problema de asignación de recursos. Y la escasez de los recursos es un término relativo y depende de la cantidad y del uso que se le va a dar a este recurso. Así, por ejemplo, 100.000 pesos para una persona que tiene cubiertas sus necesidades de alimentación, de educación, de vivienda, de salud, puede ser una suma elevada. Pero para una persona que tiene que alimentar una familia con ese mismo monto, le va a resultar absolutamente insuficiente. Por eso se dice que el término escasez es un término relativo. Teóricamente, en una economía de mercado, los recursos se asignan por medio de las decisiones libres que toman oferentes y demandantes de los bienes y servicios que están disponibles en el mercado. Entonces se dice que es la forma más eficiente de asignar los recursos es por el libre juego de la oferta a la demanda en el contexto del mercado. Acá ya salen distintos conceptos: mercado, oferta, demanda, y para eso es necesario saber qué se entiende por mercado. El mercado es el lugar donde se ponen en contacto oferentes y demandantes, o también se ha definido como el mecanismo por el cual compradores y vendedores
interactúan para fijar precios e intercambiar bienes y servicios. El mercado puede ser físico, como el que aparece en esta imagen, o puede ser un mercado digital, que ahora está tan en boga con el tema de las cuarentenas. ¿Qué entendemos por demanda? La demanda es la necesidad solvente, es decir, tiene que estar dotada de poder adquisitivo. ¿Por qué? Si no está dotada de poder adquisitivo, la verdad es que no tiene relevancia, no va a ser una demanda viable. Podemos definir entonces a la demanda como la cantidad máxima de ciertos bienes o servicios que la gente está dispuesto a adquirir y respecto de los cuales tiene la posibilidad de pagar a los servicios, a estos diversos precios que existen en el mercado. Por otro lado, la oferta de un bien o un servicio es la cantidad máxima que sus productores o prestadores están dispuestos a transar a los distintos precios posibles del bien o servicio en un determinado mercado. Así, se dice que el mecanismo de mercado es el que permite resolver de mejor forma los problemas de consumo, producción y distribución de los bienes. En este mecanismo, los precios juegan un papel clave. La formación de los precios de manera casi absoluta se determina porque todo precio resulta de la confrontación en el mercado, de las pretensiones y de las posibilidades económicas que tienen oferentes y demandantes individuales. El precio además cumple un doble rol en la determinación de la oferta y de la demanda, como está acá, pero además el precio es factor determinante de la oferta y de la demanda. Voy a utilizar acá el puntero láser para que se vaya entendiendo mejor el ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos el precio y tenemos cantidades. Estas son las demandas, estas son las ofertas. Se dice que los precios se van a equilibrar acá en el punto de equilibrio cuando la cantidad demandada coincide con la cantidad que está ofrecida en el mercado. Y ahí se va a determinar el punto de equilibrio y se va a establecer el precio. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la demanda es alta en el mercado en comparación a la oferta? Eso va a hacer que los precios tiendan a subir. Por otro lado, ¿qué pasa si la oferta de un producto es alta? Hay sobre stock de, no sé, por ejemplo, de limones, mucho limón en el mercado. Eso va a hacer que los precios comiencen a bajar. Se dice que los precios varían en relación inversa de la oferta, inversa, a mayor oferta, menor el precio, y en relación directa a la demanda. En efecto, si la oferta aumenta, el precio tiende naturalmente a disminuir, y si la demanda aumenta, el precio tiende a aumentar. Pero cuando el precio, ahora analizado desde el punto de vista del precio, cuando el precio de un producto determinado es alto en el mercado, eso va a resultar atractivo para que puedan ingresar nuevos oferentes. O sea, productores que no les cueste cambiar el producto final que realizan, pueden querer ingresar a este mercado atraídos por los altos precios. Entonces, precios altos lo que va a generar es que ingresen nuevos oferentes, ¿ya? Por otro lado, también, si el precio es alto, ¿qué puede producir? Si el producto tiene un sustituto en el mercado, puede ser que se deje de comprar por estar muy alto el precio, se reemplace por otro bien, por lo tanto, la demanda va a caer cuando el precio es muy alto. Esto es lo que se conoce como las leyes de los precios, pero tenemos que advertir que estas leyes tienen el carácter de condicional y constituyen simples tendencias porque dependen básicamente de decisiones humanas. Pueden variar, además, por múltiples causas, por ejemplo, un futuro incierto, el temor al desabastecimiento, etc. Habiendo ya establecido qué se entiende por mercado, por demanda, oferta, precios, ahora nos corresponde podemos hablar con un poco más de propiedad cuando estamos en presencia de un mercado relevante, ¿ya? Tratándose de cualquier caso
en el cual se trate de acreditar que hay un atentado contra la libre competencia, resulta de vital importancia definir cuál es el mercado relevante, para determinar si en ese mercado en particular existen o no contrapesos competitivos, ya sea que se trate de abuso de posición dominante, de algún caso de colusión o de operaciones de concentración. Siempre se requiere que se defina este mercado en donde el hecho, el acto o el contrato producirá o tenderá a producir efectos, para así evaluar la licitud o ilicitud de la conducta en particular. ¿Ya? No puede ser en abstracto, sino que tiene que definirse, delimitarse este mercado que se va a estudiar. Entonces, ¿qué entendemos por mercado relevante? Es aquel que incluye todos los bienes o servicios entre los que existe una competencia cercana y respecto de los cuales no se encuentran sustitutos suficientemente próximos. Un bien sustituto es aquel que puede cubrir la misma necesidad. Por ejemplo, si yo tengo sed, yo puedo tomar agua, pero si no tengo agua, puedo tomar jugo. Se me va abriendo un abanico de posibilidades en la medida que pueda satisfacer ese bien mi necesidad. Ahora, por ejemplo, si yo necesito lavar, la verdad que solo puedo satisfacer eso con agua, no con ningún otro producto líquido. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con que no se encuentren sustitutos suficientemente próximos, debiendo tomar en cuenta a todas las empresas que producen o que podrían fácilmente comenzar a producir los mismos bienes o servicios. Para analizar el mercado relevante atendemos a tres dimensiones: la dimensión material, espacial y la dimensión temporal. Respecto de la dimensión material, la definimos como el mercado del producto. Aquí lo que se busca acá es identificar qué productos o servicios compiten entre sí. En la dimensión espacial, que es el mercado geográfico, identifica la menor área geográfica en que la competencia del producto o del grupo de producto tiene lugar. Y la dimensión temporal es el tiempo de ingreso de nuevos competidores. ¿Con qué frecuencia van ingresando nuevos competidores a este mercado? En definitiva, para determinar entonces cuándo estamos hablando de un mercado relevante, se tienen que combinar estas tres dimensiones: material, espacial y temporal. Ahora vamos a hablar de los mercados en la industria de la salud. Aquí vamos a analizar solo los mercados de los seguros y de los prestadores de salud. Vamos a dejar fuera el mercado de los laboratorios y de las farmacéuticas, por exceder un poco el tema que nos convoca hoy. Lo primero que cabe señalar respecto a esto es que acá son mercados distintos, ¿ya? El mercado de los seguros es distinto al mercado de los prestadores de salud. El producto del seguro es, lo que busca el seguro es asegurar, valga la redundancia, a los cotizantes, se comprometen los seguros a pagar por las prestaciones que tengan que desembolsar los cotizantes al requerir alguna atención de salud. Entonces, acá los oferentes son las ISAPRES o FONASA, dependiendo del seguro al cual se adscriba, y los demandantes son las personas, son los cotizantes, ¿ya? Y vamos a analizar estos dos mercados, pero primero bajo el supuesto de que no existe integración respecto de ninguno de los dos, no existe integración vertical, para hacer más patentes las diferencias. En el mercado de seguros podemos distinguir dos sistemas, uno público y otro privado. El sistema público está administrado por FONASA y el privado está administrado básicamente por las ISAPRES, que pueden ser ISAPRES abiertas o cerradas. Aquí los oferentes, como señalé, son las ISAPRES y FONASA, y los demandantes son los cotizantes, ¿ya? A juicio de la Fiscalía Nacional Económica, en su documento denominado Recopilación de las investigaciones de la Fiscalía Nacional Económica, una mirada a la libre competencia a ciertos aspectos de la industria de la salud, que también hizo alusión el doctor Payalet, que se elaboró en el año 2016, FONASA y las ISAPRES, acá abajo,
no formarían parte de un mismo mercado relevante. O sea, partimos acá, la industria de los seguros de salud, después tenemos otra división acá. FONASA y las ISAPRES no formarían parte de un mismo mercado relevante. Pues ambos sistemas son excluyentes. Una persona, un cotizante que adscribe a FONASA o al ISAPRE, por defecto queda excluido del otro sistema. ¿Ya? Además, para los afiliados a las ISAPRES, los servicios de aseguramiento ofrecidos por FONASA no son considerados como sustitutos, aun cuando las ISAPRES aumenten el costo de la prima por los distintos planes. Un cotizante de ISAPRE no va a considerar como una alternativa o como un sustituto perfecto el que frente a un alza de su plan de salud va a irse al sistema público. Ahí, esa es una razón por la cual no se consideran parte de un mismo mercado relevante. Por otro lado, FONASA es un seguro de salud de carácter solidario, por oposición a las ISAPRES. Las ISAPRES lo que buscan es tener cotizantes con altos ingresos, con planes altos y que le generen el menos riesgo posible. A diferencia de FONASA, que es un seguro solidario y se transforma en una especie de asegurador final respecto de aquellos cotizantes que no son percibidos como demanda viable por las ISAPRES, por ejemplo, por tener ingresos más bajos. El promedio de remuneración de los cotizantes de ISAPRE va variando según el tipo de ISAPRE que se trate, pero es muy superior al de FONASA. O sea, la cotización promedio de las ISAPRE es de cerca de 70.000 pesos según un estudio realizado por la Superintendencia de Salud. En cambio, en FONASA, aquellos cotizantes que pagan, no los tramos más bajos o los tramos que no pagan, la cotización promedio es de alrededor de 23.000-24.000 pesos. Entonces, no es atractivo para las ISAPRES entrar a competir con FONASA para tener a estos cotizantes. Además, ahora, tratándose del mercado de los prestadores de salud. Acá el servicio ofrecido es justamente la prestación de salud, en el cual los oferentes serían prestadores institucionales y prestadores individuales, ¿cierto? Prestadores institucionales podemos distinguir entre aquellos públicos, que estaría constituido por la red de salud pública, y prestadores institucionales privados, que serían las clínicas y centros médicos, ¿ya? En general, la Fiscalía Nacional Económica considera que tratándose de estos prestadores institucionales, los prestadores privados, o sea, las clínicas, pertenecen también a un mercado diverso de los prestadores públicos. Pero a diferencia de lo que ocurría acá con los mercados de FONASA y SAPRE, acá no son excluyentes, porque lo que sí, la red de atención pública de salud tiene la obligación de acceso preferente de los prestadores, o sea, de los cotizantes legales, que son los adscritos al sistema de FONASA, pero no están absolutamente separados, porque ciertas prestaciones de salud, por el grado de complejidad, por el grado de cercanía, van a tener que ser asumidos por la red de salud pública. Ahora, respecto a los prestadores individuales, acá tenemos a los médicos, personas naturales o personas jurídicas, ya sea que trabajen a través de alguna sociedad, que sea parte del médico. Esto para ofrecer sus servicios de prestaciones de salud a los beneficiarios de las ISAPRE, no vamos a hablar acá de FONASA, pueden hacerlo ya sea en forma particular, como parte de un staff de una clínica, o mediante la suscripción de un convenio individual de atención a pacientes con algún ISAPRE. Entonces acá podrían tener un convenio individual de atención.
La Fiscalía Nacional Económica ha estimado que el mercado geográfico es de carácter local, al igual que en los casos de los prestadores institucionales. Respecto de la ISAPRE dice que el mercado es nacional. De los prestadores individuales, entonces, y de los institucionales, el mercado es local. Al igual que en el caso, como dije, de los prestadores institucionales. Respecto de ellos, sin embargo, además, respecto de acá, de los médicos, además se considera el mercado de productos que hablábamos antes, la dimensión, porque dice que se tratarían de mercados distintos, pudiendo dividirse en especialidades médicas y subespecialidades médicas que tengan los profesionales. Así estaría delimitado el mercado de los prestadores individuales. Se trataría en consecuencia, bajo este análisis de este caso, de mercados distintos, porque aquí estamos bajo el supuesto de que no existe integración, que no hay relación entre los seguros y los prestadores de salud. Ahora bien, tratándose de la integración vertical, el doctor Payyalev hizo mención en varios de sus puntos a este tema, y resulta importante definir qué se entiende por integración vertical. La Fiscalía Nacional Económica señala que es la relación de propiedad, total o parcial, entre dos agentes económicos que operan en distintos niveles de la cadena de producción. O sea, no son competidores, no rivalizan directamente, sino que operan en distintos niveles de la cadena de producción, de modo tal que no se puede asumir la existencia de una independencia competitiva entre ambos. Si las empresas no están integradas, por ejemplo, este productor no tiene ninguna relación con este distribuidor, la verdad es que van a ir al mercado y van a comprar los insumos o servicios que necesitan para desarrollar su proceso respecto de aquellos que estén, de los oferentes que existan. Pero si hay una integración vertical, se dice que una de las cosas positivas de la integración vertical es que podría producir eficiencias en el mercado por la disminución de los costos, pues significa que acá, como están integrados, reman para un mismo lado, digamos, los costos de transacción van a ser más bajos. Sin embargo, la integración vertical puede significar riesgos anticompetitivos. En este caso particular, se trata de la relación económica entre prestadores de salud y las ISAPRES, las que actúan como pagadoras o financiadores de los primeros. Las ISAPRES pagan a los prestadores institucionales, como ustedes saben, los costos por las prestaciones de salud que reciben los afiliados a la ISAPRE. Vamos a contar un poco de la historia de la integración de ISAPRES con prestadores institucionales. Si bien a inicios del sistema de ISAPRE, en los años 80, las ISAPRES solo ejercieron el rol de asegurador, financiando las prestaciones de salud. Y las prestaciones de salud eran otorgadas por clínicas, centros médicos, laboratorios ajenos a los aseguradores, pero entre los cuales operaban ciertos convenios de atención. Luego, a mediados de los años 90, la industria de la salud entra en una fase de madurez. Esto significa que se van reduciendo paulatinamente la tasa de crecimiento de afiliados y la rentabilidad que estos producían a las ISAPRES. Y por otro lado, comienzan a aumentar los costos operacionales, principalmente por el aumento en el costo de las prestaciones de salud. Así, hacia fines ya de los años 90, las ISAPRES efectuaron una serie de operaciones comerciales que se tradujeron en la adquisición total o parcial de gran parte de propiedades de clínicas, centros médicos y laboratorios. Así también comenzaron a emplear directamente a profesionales de la salud. Esto es lo que se conoce como el proceso de integración vertical, y lo hacen con el fin de aumentar sus ventajas competitivas. El año 2005, a través de la ley 20.015, se incorpora un inciso en el artículo 173 del decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio de Salud. Por medio de esta incorporación,
la integración vertical queda prohibida para las ISAPRES, porque se define cuál es el objeto que tienen estas ISAPRES, y se señala que el objeto, las ISAPRES van a tener por objeto exclusivo el financiamiento de las prestaciones y beneficios de salud, así como las actividades que sean afines o complementarias a este fin, las que en ningún caso podrán implicar, importante acá, la ejecución de dichas prestaciones y beneficios, ni participar en la administración de prestadores. Entonces, a partir del año 2005, la integración vertical queda prohibida. Pero, ¿qué sucede? Dijimos que estaba prohibido la integración vertical de forma directa, porque las ISAPRES se deben limitar a financiar la cobertura, pero la prohibición va desde el punto de vista del seguro hacia el prestador. O sea, el seguro, la ISAPRE, no puede tener participación directa en un prestador de salud, pero nada dice la norma respecto de la participación de los prestadores, al revés, una clínica arriba, por ejemplo, en las ISAPRES, o que puedan estar agrupadas a través de un holding. Por lo tanto, esa es la estructura que comienzan a utilizar las ISAPRES. Acá tenemos los propietarios e inversionistas, se crea un holding, y este holding es quien es dueño de prestador institucional A, B, C y de la ISAPRE. Entonces, entre la ISAPRE y estos prestadores no hay una integración vertical directa. Ustedes se preguntarán cómo se está prohibido, y se nota que se le da un poco la vuelta a la norma con esta estructura que utilizan las ISAPRES. ¿Qué ha hecho la autoridad al respecto? Bueno, el año 2013 se presentaron 2 denuncias ante la Fiscalía Nacional Económica justamente por la integración vertical, y basada en un estudio de mercado de salud privada en Chile que elaboró la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso a solicitud de la propia Fiscalía. En este estudio se llega a varias conclusiones. Yo las traté de resumir. La primera conclusión a la que llega este estudio es que la propiedad común de aseguradores y prestadores generaría un alineamiento de los incentivos entre ambos agentes, circunstancia que distorsionaría la función de agencia que las ISAPRES, por su naturaleza de aseguradoras, están llamadas a cumplir, generando un problema de agente principal. Esta función, la que están llamadas a cumplir las ISAPRES, consiste principalmente en representar a sus usuarios en una negociación y adquisición de prestaciones de salud. Acá el principal vendría siendo, desde el punto de vista de las ISAPRES y los prestadores, la ISAPRE debería actuar como agente. Entonces, si tiene que cubrir las necesidades o financiar las prestaciones médicas de sus afiliados, lo lógico sería que fuera, cotizara en el mercado y tratara de conseguir aquella que le resultara más conveniente. Pero cuando estamos bajo un sistema de integración vertical, como el pago que la ISAPRE haga al prestador institucional que está integrado verticalmente, y considerando además que la mayoría de las prestaciones vienen asociadas con un copago, la verdad es que para la ISAPRE resulta irrelevante pagar por una prestación en una clínica X que cueste 100, o pagar por una prestación en una clínica de su propio, integrada a su grupo, y pagar 120, porque en realidad el dinero va a quedar ahí mismo. Entonces se genera un riesgo ahí anticompetitivo. La segunda conclusión es que, no obstante las eficiencias que podrían obtenerse como consecuencia de esta integración vertical, principalmente por los ahorros de costo de transacción, esas son las ventajas de la integración vertical: disminuir los riesgos de sobreconsumo, de prestaciones y riesgo moral, no sería evidente que aquellas ventajas superen los riesgos asociados a la estructura de integración vertical. La tercera conclusión es que este fenómeno
de integración vertical podría generar una tendencia a la sobrehospitalización y por lo tanto al sobreconsumo de prestaciones. ¿Por qué? Porque la rentabilidad de los prestadores privados se encuentra asociada a una tasa de ocupación de sus instalaciones y el respectivo copago por esa ocupación. Hay un estudio que realiza la Superintendencia de Salud, que es bastante relevante, es un compilado desde el año 2017, y justamente se dedica a analizar cómo va funcionando este mercado. Y respecto de algunos casos, cuando el cotizante iba a un prestador institucional que pertenecía a este holding de su ISAPRE, se ampliaban los días de hospitalización, tenía un tratamiento distinto que cuando una persona cotizante de un ISAPRE iba a un prestador absolutamente separado o no relacionado con su ISAPRE. Es bastante interesante ese estudio. La cuarta conclusión es que la integración vertical debería estar asociada con la ausencia de copago. Si estamos hablando que la integración vertical puede generar eficiencias en el mercado, puede ser porque disminuye los costos, no deberían existir copagos para los cotizantes, en caso de que el asegurador quiera derivar a sus pacientes a prestadores de su propiedad. Porque eso, al menos lo que garantizaría la no existencia de copago, es que el traspaso de las eficiencias que se producen en el mercado, producto de la integración vertical, llegarían al consumidor final, al paciente. La supuesta mitigación del problema del riesgo moral, que sería una de las principales funciones de todo sistema de salud, lo que busca disminuir los costos, sería inconsistente con la existencia de copago, porque estos usuarios serían derivados entonces a prestadores de propiedad de la propia ISAPRE, a través de esta estructura. La quinta conclusión a la que llega este estudio es que existirían otros riesgos derivados de la estructura de propiedad, los que estarían vinculados particularmente a la cautividad de los usuarios respecto del prestador que está vinculado con la ISAPRE. Por lo tanto, no existirían beneficios correlativos evidentes para el sistema. O sea, los cotizantes están cautivos dentro de sus distintas ISAPRES. De hecho, la tasa de movilidad de los cotizantes de un sistema a otro, no es que, por ejemplo, a uno le suban el precio del ISAPRE y se va a cambiar a otra, va a buscar. Primero porque hay normas legales que establecen que, por ejemplo, el primer año, cuando uno firma un contrato con un ISAPRE, tiene que tener una duración del primer año, al menos de un año, y después se puede cambiar. Pero la verdad es que la gente no se cambia de un ISAPRE a otra. Hicimos todo el análisis de estas conclusiones a las que llega este estudio elaborado por la Universidad Católica de Valparaíso, porque fue el fundamento en el cual se basaron las dos denuncias presentadas el año 2013 ante la Fiscalía Nacional Económica. Entonces, frente a esto, cabe preguntarse qué dijo la Fiscalía. La Fiscalía señala que declara inadmisible la denuncia y la archiva por ciertas razones. Dice que luego de hacer un análisis detallado de esta denuncia, señala que la integración vertical sí puede representar riesgos para la libre competencia, particularmente cuando se trata de un mercado de estructura competitiva limitada. Señala que uno de los objetivos principales de todo sistema de salud es propender hacia la denominada contención de costos. Sin embargo, por la propia naturaleza y estructura, este mercado se encuentra especialmente afecto a riesgos anticompetitivos. Y a modo de ejemplo, la integración vertical podría exacerbar estos problemas que resultan propios del mercado de salud. ¿Por qué la Fiscalía dice por la propia estructura del mercado? Porque la estructura del mercado de salud está regulada en el decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio de Salud. Ahí se permiten, por ejemplo, los planes de salud con las ISAPRES pueden ser planes de libre elección, planes de prestador preferente, planes cerrados. Entonces, al tener un plan cerrado o tratar siempre de vender las ISAPRES, los planes preferentes, claro que están limitando el mercado,
Por otro lado, no hay norma que obligue a las ISAPRES a suscribir convenios con prestadores institucionales. Entonces, efectivamente, el mercado tiene de por sí o por su naturaleza fallas que son propias. Y lo que sí hace en esta decisión que toma la Fiscalía de no acoger la denuncia, hace un análisis en abstracto, ¿sí? Y en base al estudio elaborado por la Universidad Católica de Valparaíso. ¿Cuáles son los riesgos que detecta? Pero en abstracto, no particularmente por las denuncias. Dice que habrían riesgos de cierre de mercado. Primero, analizado desde el punto de vista de los prestadores, el asegurador tendría la capacidad de inducir la demanda o de castigar a aquellos cotizantes que prefieren alternativas de libre elección, con prestadores distintos a los relacionados. Es decir, en ausencia de una regulación que obligue a las aseguradoras a entregar condiciones no discriminatorias a todos los prestadores institucionales, y además estando en presencia de una baja competencia, podrían existir incentivos para que las ISAPRES incrementen artificialmente la demanda por sus propios prestadores en desmedro de prestadores de terceros competidores. Estos comportamientos potencialmente exclusorios podrían consistir en la negativa de venta, un aumento artificial de costos a los prestadores competidores y o eventualmente en conductas de sabotaje que no sean consistentes entre precios. El segundo problema que visualizamos acá con respecto a la integración vertical es el problema que se da entre agente y principal. En este caso, entre el usuario y su ISAPRE, pues los objetivos de la ISAPRE podrían estar alineados con los del prestador relacionado, quien a su vez podría tener incentivos a incrementar las prestaciones de un tratamiento por sobre los niveles óptimos o cobrar tarifas explotativas que no serían disuadidas a través del rol que teóricamente debe cumplir el asegurador. Esos son los dos grandes problemas. Bueno, la decisión ya la había adelantado, la Fiscalía Nacional Económica resolvió el archivo de la denuncia, o sea, inadmisibilidad de esta, pero acá es importante lo que nos entrega, este análisis en abstracto que acabamos de ver, cómo lo ve en el mercado, y declara inadmisible la denuncia porque se presenta una denuncia en base a un estudio de un mercado, pero no es de una situación concreta. Señala la Fiscalía que primero no resulta posible dirimir en términos absolutos y de modo abstracto si la integración entre ISAPRES y prestadores genera efectos negativos en términos de bienestar que justifiquen la intervención de los organismos de la libre competencia. Importante acá, no resulta posible dirimir en términos absolutos y de modo abstracto. La segunda razón por la cual declaran inadmisibles estas denuncias es que la propia naturaleza del mercado chileno de la salud puede conllevar riesgos intrínsecos para la libre competencia, derivados de esta forma de integración. Dice la Fiscalía que, a pesar de que se reconoce que pueden existir estos riesgos, a la fecha del 2013, la Fiscalía no tenía evidencia concreta de que exista una exclusión como consecuencia de la integración vertical. Importante, evidencia concreta. Tercero, en ausencia de un caso específico de efectos anticompetitivos, que era un poco en lo que se basaba la denuncia, esta Fiscalía dice que se estima que se puede realizar un análisis abstracto. Lo que está solicitando la denuncia es el análisis abstracto de una situación, pero esto la Fiscalía lo puede hacer en el contexto de eventuales cambios legislativos. Pueden llamar a la Fiscalía para pedirle la opinión respecto de los riesgos que genera la integración vertical en materia de salud, pero a través de una denuncia no es como la vía idónea. La cuarta razón es que las denuncias, ambas, al solicitar en definitiva un juicio normativo, es como la denuncia fue un caso hipotético, acerca del posible incumplimiento del artículo 173 del decreto con fuerza de ley número 1, por parte de la ISAPRE, lo que le está requiriendo a la Fiscalía es que cumpla un rol que excede sus potestades. ¿Por qué? Porque la interpretación de la normativa sectorial en materia de salud, que es el decreto con fuerza de ley número 1,
corresponde en este caso al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Salud. Y lo quinto que señala la Fiscalía es que esto, todo lo dicho, todo lo analizado, no inhibe la intervención de la Fiscalía al amparo del Decreto Ley 211, o sea, la norma que regula las materias de libre competencia, en aquellos casos que se constaten riesgos específicos y concretos, derivados de alguna integración vertical entre un ISAPRE y uno o más prestadores en particular, o la comisión de algún ilícito anticompetitivo en virtud de la integración y de la naturaleza propia del mercado de salud. Por lo tanto, no descarta que no se estén produciendo estos actos atentatorios contra la libre competencia, pero tiene que fundarse en una situación en particular, para que la Fiscalía pueda entrar, conocer y presentar los requerimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en el caso de estimarlo oportuno. Esa es como la historia, cerrando, de la integración vertical en la industria de la salud. Ahora, vamos a volver un poco al concepto de nociones generales. ¿Cuál es el rol del Estado en el mercado? El análisis de la realidad nos dice que en determinadas circunstancias el Estado puede y debe intervenir, corrigiendo o complementando el libre funcionamiento de los mercados. ¿Cuáles son las circunstancias que habilitan al Estado para intervenir? Redistribución de la renta y equidad, razones macroeconómicas y existencia de fallos en el mercado. ¿Cuándo se producen fallos en el mercado? Se producen fallos en el mercado cuando estamos en presencia de la competencia imperfecta. Nosotros entendemos que competencia es la situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio. Estamos frente a un mercado de competencia imperfecta cuando existen las empresas, cuando las empresas que lo integran tienen la capacidad de influir en el precio del mercado actuando individualmente, ¿ya? El ejemplo típico es el monopolio, en donde existe un solo oferente en un mercado determinado de un producto homogéneo, quien maneja el total de la oferta. Entonces, eso de que se pueda influir por un solo agente el precio del mercado nos hace estar en presencia de la competencia imperfecta. Podemos también, vamos a hacer el análisis de la competencia imperfecta en contraposición a la competencia perfecta. Competencia perfecta. La competencia perfecta, para que exista, para que se dé, tiene que concurrir estas cinco condiciones copulativas, ¿ya? Primero, atomicidad del mercado. Tiene que haber un número considerable de oferentes, pensemos que estas son fábricas, y un número considerable de demandantes, de forma tal que cada uno, individualmente considerado, sea insuficiente desde el punto de vista del total del mercado para influir en este. Esto es lo que se conoce como la atomicidad del mercado. Entonces, número alto de oferentes, número alto de demandantes, y que ninguno de ellos tenga la posibilidad de influir. Esto impide tanto que los consumidores, la existencia de atomicidad del mercado impide que los consumidores puedan ejecutar maniobras individuales tendientes a bajar los precios, toda vez que la demanda de uno de ellos, acá, va a resultar ínfima en relación a la demanda de todos los consumidores. Por otra parte, impide que productores u oferentes, mediante maniobras individuales, puedan producir fenómenos de escasez, de producción que se reflejen en un incremento de los precios, toda vez que el volumen de producción de uno de ellos va a resultar irrelevante si lo consideramos en relación al total. Entonces, la primera condición para estar en presencia de la competencia perfecta es la atomicidad en el mercado. La segunda condición es respecto al producto. Para estar en competencia perfecta tiene que tratarse de productos homogéneos, ¿ya? La homogeneidad del producto significa que los productos ofrecidos por un competidor o por otro son idénticos a los productos que existen en el mercado. Con esta condición se pretende que a los consumidores, estos de acá,
les resulte indiferente comprar uno u otro, y ahí van a poder decidir según el precio que más se le acomode. La tercera condición es el libre acceso al mercado o libre concurrencia. Se traduce en la posibilidad de ingresar o retirarse, ingresar o retirarse del mercado en cualquier momento y sin que existan trabas para ello. Presenta dos aspectos. El que garantiza la libertad de ingreso, o sea, estos competidores no pueden establecer barreras de entrada en el caso que quiera ingresar otro en el mismo mercado, y no pueden existir tampoco barreras de salida. Si este competidor, que por razones comerciales decide no seguir participando de esta industria, se puede perfectamente retirar y cambiar el objeto de su industria. La razón económica más importante para explicar la movilidad se encuentra en las diferencias que se observan en los precios. Por ejemplo, si los precios bajan mucho de determinado producto, este productor va a querer empezar a fabricar otro producto que le pueda generar una mayor rentabilidad. Y la movilidad, el libre acceso, tiene que ver también con el poder mudarse a otro lugar donde el precio esté más alto, ¿ya? La cuarta condición es la plena movilidad de los factores productivos. La movilidad es la facilidad y velocidad con que los factores pueden cambiar de ocupación, de industria, de región o de país. Acá teníamos esta industria que se dedicaba a fabricar autos y por razones económicas tiene que tener la posibilidad de poder empezar a fabricar otro bien que pueda generar una mayor rentabilidad. La quinta condición es la transparencia. Aquí pusimos una lupa con un ojo y el precio. Es preciso que cada uno de los diferentes agentes que forman parte del mercado, o sea, oferentes, demandantes, tengan un conocimiento cabal, perfecto y completo del mercado. Porque si los consumidores desconocen la totalidad de los precios, podrían comprar a un precio superior, o si los productores desconocen el mercado, podrían vender a un precio superior o muy por debajo, provocando, en el segundo caso, un desplazamiento de demanda hacia su producto, lo que es incompatible con la competencia perfecta. Eso igual lo vamos a analizar cuando se ven los precios depredatorios. Cabe señalar, luego de haber analizado las 5 condiciones de la competencia perfecta, que esta difícilmente se da en la realidad, y el derecho consciente de esta situación lo que busca es que se puedan cumplir la mayor cantidad de condiciones, con el fin de resguardar y hacer más eficiente el mercado. Ahora vamos a hablar qué se entiende por libre competencia, luego de este gran preámbulo. La libre competencia no se puede entender como libre competencia en el sentido de ilimitado, sino que se tiene que entender la libre competencia como el derecho que tienen los competidores a tener un trato igualitario ante la ley. Eso es lo que se debe entender por libre competencia. Toda conducta está sometida al imperio del derecho. Y por lo tanto lo que garantiza el derecho es el trato igualitario respecto de los competidores. Podemos definir la libre competencia como el derecho de todas las personas y empresas a participar con eficiencia y en igualdad de condiciones en las actividades económicas, logrando así ofrecer productos y servicios con la mejor combinación de precio y calidad y maximizando el bienestar de los consumidores y de la sociedad en general. Esa es la libre competencia. ¿Por qué es importante la libre competencia? Porque es el motor de la economía y como tal va a impactar en el bienestar de las personas, en la confiabilidad de las empresas y en definitiva en la estabilidad económica del país. Ahora, la libre competencia en Chile, la legislación que trata esta materia es el Decreto Ley 211 del Ministerio de Economía del año 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia. Este decreto ley ha tenido bastantes modificaciones
Las últimas modificaciones importantes es a través de la ley 19.610, el año 99, que fortalece las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica. Eso lo va a desarrollar en extenso Diego Portu. La ley 19.911 del año 2003 crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Antes existían unas comisiones encargadas de esto. La ley 20.361 de 2009 aumenta las multas por caso de colusión, establece la figura de la delación compensada y otorga facultades intrusivas a la Fiscalía Nacional Económica. La última modificación que sufrió este decreto ley es a través de la ley 20.945 del año 2016, titulada que perfecciona el sistema de defensa de la libre competencia, crea un régimen específico de control de operaciones de concentración a cargo de la Fiscalía Nacional Económica, y lo más importante que hace esta modificación, la conducta de colusión antes estaba considerada como una conducta infraccional, ahora lo tipifica como delito. Vamos a ver cuáles son las normas más relevantes y referidas más que nada a la conducta que se establecen en este decreto ley, que creo que también les fue enviado a cada uno de los asistentes. El decreto ley 211, en su artículo primero, señala que la presente ley tiene por objeto promover y defender la libre competencia en los mercados. Los atentados contra la libre competencia en las actividades económicas serán corregidos, prohibidos o reprimidos en la forma y con las sanciones previstas en esta ley. En cuanto al bien jurídico protegido, no hay un establecimiento textual o expreso en esta materia, pero sí hay alusiones en distintas normas de cuál es el bien jurídico protegido en la libre competencia. Y se dice que es precisamente esta en cuanto importa una manifestación de la libertad de comercio que se consagra a nivel constitucional y que puede verse afectada por las conductas restrictivas que la ley pretende reprimir. Las conductas sancionadas que vamos a analizar son básicamente las que están establecidas en su artículo tercero, ¿ya? En el primer inciso del artículo tercero se establece una figura general, amplia y elástica, apartándose en sus conceptos básicos de la forma en que el legislador tiende a regular conductas delictuales. Señala que el que ejecute o celebre individual o colectivamente cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia o que tienda a producir dicho efecto, será sancionado con las medidas señaladas en el artículo 26 de la presente ley, sin perjuicio de las medidas preventivas, correctivas o prohibitivas que respecto de dichos hechos, actos o convenciones pueden disponerse en cada caso. O sea, lo que señalábamos acá es una figura general. Pueden incorporarse ahí muchas actuaciones que no tengan una tipificación en especial. Lo segundo es que no solo es punible el hecho, acto o convención consumado, o sea, que produjo los efectos, dice la norma, sino todo aquel que tienda a producir tales efectos. Esto significa que lo que principalmente se considera para la tipificación son las implícitas consecuencias dañosas de las conductas incriminadas. Por esta razón, estamos en presencia de una infracción de peligro y no de lesión. Caso último, que es característico generalmente de toda la legislación común. También interesa destacar que la legislación se refiere a actos como a simples hechos y a convenciones. A pesar del carácter general y amplio, elástico de esta definición, que está en el artículo tercero, inciso primero, que permite incluir como infracción cualquier situación ambigua, la ley contempla específicamente y de forma no taxativa algunas situaciones que atentan contra la libre competencia. Así, el artículo tercero, en su inciso segundo, señala: serán consideradas, entre otros, como hechos, actos o convenciones
que impiden, restringen o entorpezcan la libre competencia o que tiendan a producir dichos efectos los siguientes. Y aquí entramos en materia derecha. La letra A del artículo 3 señala que los acuerdos o prácticas concertadas que involucren a competidores entre sí, o sea, acá estamos hablando de competidores, y que consistan en fijar precios de venta o de compra, limitar la producción, asignarse zonas o cuotas de mercado o afectar el resultado del proceso de licitación, así como los acuerdos o prácticas concertadas que confiriéndole poder de mercado a los competidores consistan en determinar condiciones de comercialización o excluir a actuales o potenciales competidores. En esta letra estamos básicamente hablando de colusión, porque son acuerdos o prácticas concertadas. Y los casos de colusión más típicos son los carteles, que vamos a ver en la siguiente exposición, el paralelismo consciente y el boicot. Esas serían las figuras que estarían acá recogidas por esta norma. La letra B del artículo 3 señala como conducta tentatoria contra la libre competencia la explotación abusiva por parte de un agente económico o de un conjunto de ellos de una posición dominante en el mercado. Importante eso. Fijando precios de compra o de venta, imponiendo a una la venta de otro producto, que es lo que se conoce como ventas atadas, asignando zonas o cuotas de mercado o imponiendo a otros abusos semejantes. Acá estamos hablando de posición dominante. Aquí cabe señalar que en Chile el monopolio no es ilícito. No es ilícito que una empresa se encuentre en una situación dominante en el mercado. Lo que es sancionado y condenado es que haya un abuso de posición dominante, la posición dominante abusiva. La letra C consagra las prácticas predatorias o de competencia desleal, que yo les había dado antes como ejemplo, la baja de los precios, llevándolos hasta menor al costo. Esa es una práctica predatoria de competencia desleal, realizada con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante. Entonces, prácticas predatorias o de competencia desleal. Y la última, que fue incorporada esta conducta el año 2016, es la participación simultánea de una persona en cargos ejecutivos o relevantes o de director en dos o más empresas competidoras. ¿Ya? Tienen que ser competidores entre sí, siempre que el grupo empresarial al que pertenezca cada una de las referidas empresas tenga ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro que excedan de 100.000 unidades de fomento. Acá estamos hablando de grandes empresas. Con todo, solo se materializará esta infracción si transcurrido 90 días corridos, contados desde el término del año calendario en que fue superado el referido umbral, se mantuviera la participación en tales cargos. Claramente, como señalamos, en la letra A se refiere la norma a los carteles, al paralelismo consciente y al boicot. La letra B a prácticas abusivas, el riesgo que genera el grupo económico, la expresión abuso, son palabras claves que tenemos que ir analizando. Y la letra C tiene que relacionarse, anterior, las prácticas predatorias o de competencia desleal, también con la ley 20.169, que regula la competencia desleal, y que también veremos en la siguiente exposición, en la subsiguiente. Y lo último es señalar que esta letra va a generar un análisis profundo de qué se entiende por competidores, porque además le da este umbral de tiempo en el cual no tiene que existir esta participación simultánea, que también analizaremos más adelante. Bueno, eso sería la presentación de nociones generales sobre libre competencia.